16 de abril de 1928. Una fecha maldita. Exactamente 16 años después del Titanic, el lujoso Empress Victoria partía para su último viaje. Pero esta vez no fue un iceberg lo que casi destruyó el barco. Fueron los secretos mortales escondidos entre sus 2.847 pasajeros. Espionaje internacional, asesinatos, una conspiración que cambiaría el curso de la historia, y una mujer que descubrió la verdad impactante sobre la muerte de su hermana. Lo que pasó en esos 7 días en alta mar fue encubierto por casi un siglo, hasta hoy. Prepárate para conocer los secretos más oscuros del Atlántico. La niebla londinense se alzaba lentamente sobre el puerto de Southampton aquella fría mañana de abril. El Empress Victoria se erguía como una catedral flotante, con sus 275 metros de eslora y sus 4 majestuosas chimeneas que se perdían entre las nubes bajas. Era 1928, y el mundo aún se recuperaba de la Gran Guerra, pero la elegancia y el lujo habían regresado con fuerza a los océanos. Lady Margaret Ashworth, una mujer de 60 años con el porte distinguido de la alta sociedad británica, se detuvo en el muelle contemplando el imponente navío. Sus guantes de piel blanca temblaron ligeramente mientras sostenía el boleto de primera clase. No era el frío lo que la hacía temblar, sino los recuerdos. 16 años atrás había perdido a su hermana menor en el Titanic. Ahora, contra todos los consejos de su familia, se disponía a cruzar el Atlántico una vez más. Thomas, su fiel mayordomo que la había acompañado hasta el puerto, reflejaba una preocupación genuina en sus ojos. Lady Margaret respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, explicando que había algo que debía hacer en Nueva York, algo que debió hacer hace mucho tiempo. Mientras tanto, en la tercera clase, una joven irlandesa llamada Bridget O'Sullivan ajustaba su modesto equipaje. A los 23 años, tenía el corazón lleno de esperanzas y el bolsillo prácticamente vacío. Había trabajado 2 años en las fábricas textiles de Dublín para ahorrar el dinero suficiente para el pasaje. Su destino era reunirse con su prometido Patrick en Boston, quien había emigrado 3 años antes. La joven murmuró para sí misma que América sería su nuevo comienzo, tocando la pequeña cruz de plata que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela. En la cubierta de primera clase, el capitán William Hartwell supervisaba los últimos preparativos. A sus 52 años, era un veterano de los mares con más de 30 años de experiencia. Había servido en la Royal Navy durante la guerra y conocía cada rincón del Atlántico Norte. Sin embargo, algo en su interior le decía que este viaje sería diferente. Su primer oficial, James Morrison, un hombre joven pero competente, se acercó para informar que todos los pasajeros habían abordado. El manifiesto estaba completo: 847 en primera clase, 1.156 en segunda clase y 844 en tercera clase. Tripulación completa. El capitán ordenó prepararse para zarpar, mencionando que tenían una cita con el destino. El Empress Victoria emitió un profundo bramido que resonó por todo Southampton. Era la señal de partida. Mientras el gigantesco barco se alejaba lentamente del puerto, cientos de pañuelos se agitaban desde el muelle. Lágrimas de despedida se mezclaban con sonrisas de esperanza. A las 11:47 de la mañana, el Empress Victoria comenzó su travesía hacia Nueva York. Nadie a bordo sabía que sería un viaje que cambiaría para siempre sus vidas. El primer día transcurrió con la tranquilidad característica de las grandes travesías. El mar estaba calmo, el cielo despejado, y los pasajeros comenzaban a acomodarse a la rutina del barco. Pero ya desde las primeras horas, los destinos comenzaron a entrelazarse de maneras inesperadas. En el salón de primera clase, decorado con mármol de Carrara y candelabros de cristal, Lady Margaret se había retirado a una mesa apartada con un libro entre las manos. No estaba leyendo, simplemente observaba a los demás pasajeros. Sus ojos se detuvieron en un hombre de mediana edad que leía un periódico en el rincón opuesto. Había algo familiar en su perfil, en la forma en que sostenía el papel. La dama susurró para sí misma,
si podría ser posible lo que estaba pensando. El hombre, como si hubiera sentido su mirada, levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del salón y ambos se quedaron inmóviles por un momento. Él era Dr. Edward Pemberton, el médico que había tratado de salvar a la hermana de Lady Margaret en el Titanic, el hombre que había sostenido su mano mientras moría en aquella noche helada de abril de 1912. Dr. Pemberton se levantó lentamente y se acercó a la mesa de Lady Margaret. El tiempo parecía haberse detenido. Él le dijo con voz suave que no esperaba volver a verla. Lady Margaret respondió intentando mantener la compostura, admitiendo que pensó que había perecido aquella noche. El doctor admitió que casi había muerto, pero sobrevivió. Había pasado esos 16 años intentando olvidar, intentando encontrar la paz, pero los recuerdos nunca desaparecen. Mientras este emotivo reencuentro tenía lugar en primera clase, Bridget O'Sullivan exploraba las cubiertas inferiores del barco. A pesar de viajar en tercera clase, el Empress Victoria era significativamente más cómodo que otros barcos de su época. Los camarotes, aunque pequeños, estaban limpios y bien ventilados. Durante su paseo, Bridget se detuvo en la cubierta de paseo de segunda clase, donde se permitía a los pasajeros de tercera clase pasar algunas horas al día. Allí conoció a Elena Rossi, una joven italiana de su misma edad que viajaba con su pequeña hija de 4 años. Sofia. Bridget preguntó en inglés con marcado acento irlandés si Elena también iba a América. Elena respondió en inglés imperfecto que sí, explicando que su esposo trabajaba en las minas de carbón en Pensilvania. Llevaban 3 años sin verse, y Sofía no recordaba a su papá. Las dos jóvenes madres se sentaron en un banco de madera, mientras la pequeña Sofía jugaba con una muñeca de trapo. A pesar de sus diferentes idiomas y culturas, encontraron consuelo en su compañía mutua. Ambas estaban dejando atrás una vida conocida para aventurarse en lo desconocido. Elena preguntó si Bridget tenía miedo. Bridget admitió que cada día, pero el amor es más fuerte que el miedo. En la sala de máquinas, en las profundidades del barco, el ingeniero jefe Michael O'Brien supervisaba el funcionamiento perfecto de los motores. Era un hombre robusto, de manos callosas y corazón noble. Había comenzado como fogonero y había ascendido hasta su posición actual gracias a su dedicación y conocimiento. Su asistente, un joven llamado David Chen, uno de los pocos pasajeros de origen asiático a bordo, le informó que los motores funcionaban perfectamente. O'Brien le respondió que era excelente y que mantuvieran la presión constante, pues tenían un horario que cumplir. David Chen tenía su propia historia. Había estudiado ingeniería en Londres, pero los prejuicios de la época le impedían encontrar trabajo en su campo. Esta travesía representaba su oportunidad de comenzar de nuevo en América, donde esperaba que su talento fuera más valorado que su origen. En la segunda noche del viaje, algo extraño comenzó a suceder. Todo empezó con el pasajero de la suite 47A, un hombre misterioso que había abordado el barco en el último momento. Nadie sabía su nombre real. En el manifiesto aparecía simplemente como Señor Blackwood. Era un hombre alto, delgado, de unos 40 años, con cabello gris prematuro y ojos que parecían guardar secretos profundos. El señor Blackwood había pagado la suite más cara del barco, pero raramente se le veía en las áreas comunes. Cuando aparecía, era siempre durante las horas nocturnas, caminando por las cubiertas desiertas con paso decidido, como si buscara algo o a alguien. Sarah Williams, una de las doncellas de primera clase, fue la primera en notar algo extraño. Mientras limpiaba los pasillos cerca de la suite 47A, escuchó voces que venían del interior. Voces que hablaban en susurros urgentes en un idioma que no pudo identificar. Sarah le comentó a su compañera de trabajo, Mary Thompson, mientras tomaban té en la cocina del personal, que estaba completamente segura de haber escuchado las voces. No era solo una voz, eran al menos 3 personas, pero el manifiesto decía que solo había un pasajero en esa suite. Mary frunció el ceño, sugiriendo que quizás debería decírselo al capitán Hartwell. Pero Sarah dudaba. En su experiencia,
Hacer demasiadas preguntas en trabajos como este podía resultar en la pérdida del empleo. Mientras tanto, en la cubierta de primera clase, Dr. Pemberton y Lady Margaret habían comenzado a pasar tiempo juntos cada noche. Sus conversaciones se centraban inevitablemente en aquella noche fatídica de 1912. Lady Margaret preguntó qué recordaba de su hermana Catherine. El doctor respondió que era muy valiente. Hasta el final, se preocupaba más por los demás que por sí misma. Cuando el barco se hundía, ella lo ayudó a salvar a otros pasajeros. Fue un honor conocerla, aunque fuera por tan poco tiempo. Lady Margaret sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. Reveló que había algo que nunca le había dicho a nadie. Catherine estaba embarazada cuando murió. Nadie lo sabía excepto ella. Iba a Nueva York para encontrarse con el padre de su hijo, un joven americano del que se había enamorado en Londres. Dr. Pemberton se quedó en silencio por un largo momento, preguntando si era por eso que estaba haciendo este viaje para encontrar a ese hombre. Lady Margaret confirmó que sí, sintiendo que se lo debía a su hermana. Después de tantos años, finalmente tenía el valor para hacerlo. En tercera clase, Bridget O'Sullivan había desarrollado una rutina nocturna. Cada noche, después de la cena, subía a cubierta para escribir en su diario. Era una forma de mantener vivos los recuerdos de su hogar mientras se preparaba para su nueva vida. Esa noche particular, mientras escribía bajo la luz de la luna, notó una figura en la cubierta superior. Era el misterioso señor Blackwood, pero no estaba solo. Había otras dos figuras con él, hombres que definitivamente no eran pasajeros del barco. Sus ropas eran diferentes, más rústicas, y se movían con la familiaridad de quienes conocían bien los barcos. Bridget se ocultó detrás de un bote salvavidas para observar mejor. Los hombres hablaban en voz baja, pero el viento llevó fragmentos de su conversación hasta sus oídos. Palabras como Nueva York, contacto, muy importante y que nadie sospeche. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se preguntaba qué tipo de negocio secreto se estaba llevando a cabo en el barco. Al tercer día del viaje, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se acumularon en el horizonte occidental y el barómetro en el puente de mando comenzó a descender rápidamente. El capitán Hartwell, con su experiencia de décadas, reconoció los signos de una tormenta que se aproximaba. El capitán llamó a su primer oficial Morrison para consultar los reportes meteorológicos más recientes y saber exactamente qué les esperaba. El oficial Morrison revisó los telegramas que habían recibido de otros barcos en la zona. Las noticias no eran buenas. Había reportes de vientos de hasta 70 nudos y olas de 8 metros. La tormenta se movía hacia el noreste, directamente hacia su ruta. Hartwell estudió los mapas del tiempo. Tenía dos opciones: alterar el curso para Citosine, evitar la tormenta, lo que significaría llegar a Nueva York con retraso, o mantener el rumbo y enfrentar la tormenta de frente. El capitán decidió finalmente mantener el curso. El Empress Victoria fue construido para resistir cualquier tormenta atlántica, pero ordenó tomar todas las precauciones necesarias, asegurar todo el equipo suelto y notificar a todos los departamentos. En primera clase, la noticia de la tormenta que se aproximaba se extendió rápidamente. Algunos pasajeros se mostraron nerviosos, especialmente aquellos que recordaban historias del Titanic. Lady Margaret, sin embargo, se mantuvo serena. Dr. Pemberton le preguntó si no estaba preocupada. Margaret respondió que había aprendido que preocuparse por cosas fuera de su control era una pérdida de energía. Además, después de todo lo que había vivido, una tormenta no la asustaba. Pero había algo más. Esa mañana, Lady Margaret había recibido una nota curiosa, deslizada bajo la puerta de su camarote. El mensaje era breve: su hermana no murió en vano. Hay verdades que necesitan ser reveladas. Encuentre al señor Blackwood si quiere respuestas. No había firma, pero la caligrafía era elegante y firme. Margaret había decidido no mencionar la nota al Dr. Pemberton, al menos no todavía. En tercera clase, Elena Rossi se aferraba a su pequeña hija Sofía
mientras las primeras olas grandes comenzaban a mecer el barco. Sofía había desarrollado fiebre durante la noche y Elena estaba desesperada por encontrar ayuda médica. Elena le suplicó a uno de los oficiales que su hija estaba muy enferma y necesitaba ver a un doctor. El oficial respondió con amabilidad pero firmeza que lo sentía, pero el médico del barco solo atendía a pasajeros de primera y segunda clase. Sin embargo, podía traerle algunas medicinas básicas. Fue entonces cuando Bridget O'Sullivan intervino, diciendo que conocía a alguien que podría ayudar, recordando su encuentro con Dr. Pemberton. Bridget sabía que era poco probable que un doctor de primera clase atendiera a un pasajero de tercera clase, pero tenía que intentarlo. Utilizando su conocimiento de los pasillos del barco, logró llegar hasta la sección de primera clase. Cuando encontró a Dr. Pemberton paseando por la cubierta, se acercó con determinación, explicando que sabía que esto no era usual. Pero había una niña muy enferma en tercera clase y su madre estaba desesperada. Dr. Pemberton la miró con sorpresa. Era poco común que los pasajeros de diferentes clases interactuaran. Preguntó cómo sabía que era doctor. Bridget admitió que lo había escuchado hablar con Lady Margaret, pidiendo por favor que la ayudara porque se trataba de una niña pequeña. El doctor dudó por un momento. Las reglas del barco eran claras sobre las divisiones de clase, pero su juramento médico era más fuerte que cualquier protocolo social. Finalmente pidió que lo llevara con la niña. Mientras Dr. Pemberton examinaba a la pequeña Sofía en tercera clase, diagnosticando una infección de oído que podía tratarse fácilmente con las medicinas del barco, el misterioso señor Blackwood se reunía con sus contactos secretos en Minbusinbusionda, la suite 47A. Los dos hombres que se habían unido a él durante el viaje no eran pasajeros regulares. Eran miembros de una red de contrabandistas que operaba entre Europa y América, pero no contrabandistas ordinarios. Estos hombres traficaban con algo mucho más valioso que alcohol o mercancías: información. Blackwood preguntó en voz baja si tenían los documentos. Uno de los hombres, que hablaba con acento ruso, asintió. Todo estaba ahí: planos de nuevas fortificaciones, códigos militares, lista de agentes encubiertos. El gobierno británico pagaría millones por recuperar esta información. Blackwood sonrió. Su verdadero nombre era Alexander Petrov, y era un espía ruso que había pasado los últimos 5 años infiltrándose en los círculos de poder de Londres. Esta travesía no era una simple vacación, era su escape. En Nueva York entregaría la información robada a sus contactos soviéticos y desaparecería para siempre. Pero el hombre continuó diciendo que había un problema. Creían que alguien a bordo sospechaba de ellos. Una de las doncellas había estado haciendo preguntas, y el día anterior, una pasajera de tercera clase los había visto hablando en cubierta. Petrov frunció el ceño preguntando qué pasajera. El hombre describió una joven irlandesa, pelo rojo, ojos verdes. Camarote 127C. Petrov conocía la descripción. Era la misma joven que había visto escribiendo en su diario cada noche. Bridget O'Sullivan murmuró que tendrían que hacer algo al respecto, porque no podían permitir que nada comprometiera la misión. Mientras tanto, Lady Margaret había decidido buscar al señor Blackwood para obtener respuestas sobre la misteriosa nota. Después de preguntar discretamente, descubrió el número de su suite y se dirigió hacia allá. Cuando se acercaba a la suite 47A, escuchó voces del interior. Algo en el tono de la conversación la hizo detenerse y escuchar. Las palabras que pudo distinguir la dejaron helada. Agentes encubiertos, información clasificada, gobierno británico. Su corazón se aceleró. Se preguntaba si había espías a bordo del Empress Victoria. En ese momento, la puerta se abrió inesperadamente. Blackwood apareció en el umbral y sus ojos se encontraron con los de Lady Margaret. Por un segundo, ambos se quedaron inmóviles. Blackwood le dijo que era una sorpresa encontrarla ahí, y Margaret mintió diciendo que estaba buscando la biblioteca, aunque su voz tembló ligeramente. Blackwood respondió que la biblioteca estaba 3 cubiertas más abajo, ofreciéndose a acompañarla. Margaret sabía que no tenía opción.
Mientras caminaban por el pasillo, Blackwood habló en voz baja, diciendo que creía que había recibido su nota. Margaret fingió sorpresa preguntando de qué nota hablaba. Blackwood explicó que se trataba de su hermana Catherine, que había cosas sobre su muerte que ella no sabía, cosas que podrían interesarle. Margaret se detuvo preguntando qué sabía sobre su hermana. Blackwood respondió que sabía que no murió por accidente y que ella quería la verdad. Pero obtener esa verdad podría ser peligroso. A medida que la tarde avanzaba, la tormenta prometida comenzó a manifestarse con toda su fuerza. Las olas crecieron hasta alturas intimidantes y el viento aulló a través de los aparejos del barco. El Empress Victoria, a pesar de su tamaño imponente, comenzó a balancearse violentamente. En el puente de mando, el capitán Hartwell luchaba por mantener el control. Gritó por encima del rugido de la tormenta que redujeran la velocidad a media marcha y se aseguraran de que todos los pasajeros estuvieran en sus camarotes. Las olas golpeaban contra el casco del barco con la fuerza de martillos gigantes. El agua salada se filtraba por las ventanas selladas y los objetos no asegurados se deslizaban peligrosamente por los pasillos. En primera clase, Dr. Pemberton encontró a Lady Margaret en el salón principal, pálida y obviamente perturbada. Desde su encuentro con Blackwood, había estado nerviosa y distraída. El doctor preguntó utilizando su nombre de pila por primera vez si se encontraba bien. Margaret respondió también, utilizando su nombre de pila, que creía que estaban en peligro. No solo por la tormenta, sino por algo más. Antes de que pudiera explicar más, una ola particularmente grande golpeó el barco, enviando a ambos tambaleándose hacia la pared. Las luces parpadearon y por un momento el salón quedó sumido en la penumbra. En tercera clase, la situación era aún más dramática. Bridget O'Sullivan se aferraba a su litera mientras el barco se balanceaba violentamente. Helena Rossi, en la litera inferior, sostenía a Sofía, quien había comenzado a llorar por el ruido aterrador de la tormenta. Helena preguntó si Bridget creía que estaban seguros. Bridget respondió que el capitán sabía lo que hacía, aunque su propia voz revelaba dudas. Este barco era fuerte, más fuerte que... No terminó la frase, pero ambas sabían a qué se refería. El fantasma del Titanic perseguía a todos los pasajeros de barcos transatlánticos. En la sala de máquinas, Michael O'Brien y su equipo trabajaban frenéticamente para mantener los motores funcionando. El agua había comenzado a filtrarse en algunos compartimentos inferiores y las bombas trabajaban constantemente para mantener el barco a flote. O'Brien gritó a David que revisara la sala de calderas número 3 porque había demasiado vapor. Saliendo de allí, David Chen se abrió paso entre el vapor y el agua hasta la sala de calderas. Lo que encontró lo dejó helado. Una de las calderas principales había desarrollado una fisura y el vapor salía a presión peligrosa. Peor aún, el agua de mar había comenzado a entrar en contacto con el carbón caliente, creando gases tóxicos. David gritó que tenían un problema grave. En la suite 47A, Blackwood y sus asociados se enfrentaban a un dilema. La tormenta había interrumpido sus planes de comunicación con sus contactos en Nueva York. Peor aún, sospechaban que su presencia en el barco había comenzado a generar demasiada atención. Petrov dijo que tenían que acelerar el cronograma. Si el barco tenía problemas, necesitaban asegurar los documentos. El hombre preguntó qué pasaba con los testigos. Petrov lo miró con frialdad respondiendo que los testigos no serían un problema por mucho tiempo. Mientras la tormenta alcanzaba su punto máximo, varios actos de heroísmo comenzaron a desarrollarse en diferentes partes del barco. En la sala de máquinas, David Chen había tomado una decisión que podría costarle la vida. David gritó por encima del rugido de la maquinaria que iba a cerrar manualmente la válvula de vapor de la caldera número 3. Era la única forma de evitar una explosión. O'Brien respondió que no, que era demasiado peligroso, que los gases tóxicos lo matarían. David respondió con determinación que si no lo hacía, matarían a todos. Cubriéndose la cara con un trapo húmedo, David se adentró en la sala de calderas. El calor era insoportable.
y los gases le quemaban los pulmones, pero logró alcanzar la válvula. Con las últimas fuerzas de sus brazos, logró cerrarla. El silbido mortal del vapor se detuvo, pero David colapsó, inconsciente. O'Brien y otros, 2 hombres se precipitaron para rescatarlo, arriesgando sus propias vidas en el proceso. Lo sacaron de la sala de calderas justo a tiempo. David estaba vivo, pero necesitaba atención médica urgente. O'Brien ordenó que se lo llevaran al doctor, aunque sabía que las reglas del barco hacían poco probable que un médico de primera clase atendiera a un trabajador de las máquinas. En primera clase, Dr. Pemberton había comenzado a sospechar que Lady Margaret le ocultaba algo importante. Sus constantes miradas nerviosas y su comportamiento extraño desde su encuentro con Blackwood no habían pasado desapercibidos. El doctor dijo firmemente que necesitaba que le dijera qué estaba pasando, que no podía ayudarla si no sabía cuál era el problema. Después de un momento de duda, Lady Margaret decidió contarle todo: la nota misteriosa, el encuentro con Blackwood y las conversaciones que había escuchado sobre espías e información clasificada. Margaret concluyó que creía que había algo más grande sucediendo en el barco, algo relacionado con la muerte de Catherine. Dr. Pemberton la escuchó con creciente alarma, diciendo que si lo que decía era cierto, todos estaban en peligro y necesitaban informar al capitán. Pero antes de que pudieran actuar, un oficial del barco apareció corriendo, diciéndole al Dr. Pemberton que lo necesitaban urgentemente porque había un hombre gravemente herido en la sala de máquinas. El doctor no dudó, pidiendo que lo llevara con él inmediatamente. En tercera clase, Bridget O'Sullivan había tomado su propia decisión heroica. Había notado que varios de los pasajeros de edad avanzada estaban sufriendo pánico severo debido a la tormenta. Recordando las historias de su abuela sobre el poder calmante de la música, había comenzado a cantar canciones tradicionales irlandesas. Su voz, clara y melodiosa, comenzó a tener un efecto calmante en sus compañeros de viaje. Pronto, otros pasajeros se unieron, cantando en sus propios idiomas. Elena Rossi cantaba una nana italiana para Sofía, quien finalmente había dejado de llorar. Un anciano pasajero alemán murmuró que la música era el idioma universal. Pero la paz temporal se vio interrumpida cuando Sarah Williams, la doncella, que había estado observando la suite 47A, apareció corriendo por los pasillos de tercera clase. Sarah gritó buscando a Bridget, recordando haber visto a la joven irlandesa hablando con el doctor, diciendo que necesitaba su ayuda porque había algo terrible sucediendo en primera clase. Sarah había visto a Blackwood y sus asociados trasladando algo que parecían ser cuerpos envueltos en sábanas. Su primera impresión fue que habían asesinado a alguien, pero luego se dio cuenta de que los cuerpos se movían ligeramente. Habían secuestrado a alguien. Bridget preguntó incrédula si había dicho secuestrado. Sarah respondió que estaba segura y creía que Lady Margaret estaba en peligro. Mientras Dr. Pemberton trabajaba frenéticamente para salvar la vida de David Chen, utilizando todos sus conocimientos médicos para tratar la intoxicación por gases tóxicos, los eventos en el resto del barco se aceleraron hacia un clímax dramático. Blackwood había decidido que era hora de actuar. La tormenta había proporcionado la cobertura perfecta para sus planes finales. Había secuestrado a 2 pasajeros que habían comenzado a hacer demasiadas preguntas. Un periodista de segunda clase que había estado investigando actividades sospechosas y un oficial de inteligencia británico que viajaba de incógnito. Pero su plan más importante involucraba a Lady Margaret. Blackwood había descubierto que ella era más que una simple aristócrata de luto. Catherine Ashworth, la hermana que había muerto en el Titanic, había estado trabajando secretamente para el Servicio de Inteligencia británico. Su viaje a Nueva York no era para encontrarse con un amante, sino para entregar información crucial sobre operaciones alemanas en territorio americano. La muerte de Catherine en el Titanic había sido conveniente para ciertos intereses, pero ahora Lady Margaret estaba siguiendo los pasos de su hermana, y eso representaba una amenaza.
Blackwood sabía que Margaret tenía en su poder documentos que Catherine había escondido antes de abordar el Titanic. Documentos que ahora valían una fortuna en el mercado negro de la información. Mientras la tormenta rugía afuera, Blackwood y sus hombres se prepararon para el acto final de su operación. Tenían que obtener esos documentos y eliminar a cualquier testigo que pudiera comprometer su misión. En el camarote de Lady Margaret, la anciana dama revisaba por última vez las cartas y documentos de su hermana que había guardado durante tantos años. Finalmente entendía la verdad. Catherine no había muerto por accidente. Había sido asesinada por la información que portaba, y ahora ella estaba en la misma situación. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Se acercaban a su camarote. Con manos temblorosas, escondió los documentos en un lugar seguro y se preparó para enfrentar su destino. La puerta se abrió lentamente y la silueta de Blackwood apareció en el umbral. La historia del Empress Victoria estaba a punto de alcanzar su momento más dramático, donde el pasado y el presente se encontrarían en una confrontación que determinaría el destino de todos los que estaban a bordo. Pero esa, como dicen, es una historia para otra noche. Los secretos del Atlántico continuarán siendo revelados, y la verdad sobre lo que realmente pasó en aquel viaje maldito seguirá saliendo a la luz, pieza por pieza, hasta que toda la conspiración sea finalmente expuesta. El Empress Victoria llegó a Nueva York 7 días después, pero no todos los que embarcaron en Southampton llegaron a su destino, y los que sí llegaron nunca volvieron a ser los mismos. Esta fue la historia de amor, traición, heroísmo y secretos que permaneció oculta durante casi un siglo. Una historia que nos recuerda que en los océanos más profundos, los secretos más oscuros pueden permanecer enterrados, hasta que alguien tiene el valor de sacarlos a la luz.